Tu último grito sin censura. Tomás Horacio Hernández. El Universal. Domingo 19 de diciembre de 2010. Hoy tomo dictado de lo que pasa en Venezuela. Vengo sin filtros, sin cuidado, y sin importar las consecuencias. Hoy escribo probablemente uno de los últimos artículos como un venezolano libre de pensar, y de decir lo que me dé la gana. Perverso aquel ególatra totalitario que encadena a su pueblo y pretende gobernar tapándole los ojos. Enfermo de poder. Adormecido por los aplausos de focas incapaces de aceptar crítica. Cuando leía sobre China, y su libertad de expresión controlada por el Estado, me llenaba de asombro y de lástima. Ya no tendré que seguir leyendo. Esa desgracia está por hacerse realidad en Venezuela. La viviré en carne y hueso. El gran hermano nos está observando día y noche, y ahora seremos perseguidos por opinar en contra del régimen. Los bancos están en jaque, ya que el viernes se aprobó la ley de instituciones del sector bancario. Entre otras cosas, se establece que los bancos se consideran servicio público de tal manera que se pueden declarar de utilidad pública todos sus bienes. Es decir, estamos a un solo paso de formalmente intervenir toda la banca y nacionalizar la misma. La lluvia lamentable caída en nuestra tierra está compuesta por más capitalismo que por agua. Ha desatado la locura en Miraflores. Para el momento de escribir este artículo, lo que faltan son horas para que le otorguen una ley habilitante al comandante en jefe. Adelante, comandante, la revolución con el objetivo de destruir cada sector del país avanza a paso de vencedores. El jefe de Estado ahora puede emitir decretos con rango de ley sobre finanzas, infraestructura y vivienda, seguridad, defensa nacional, sistema socioeconómico, cooperación internacional, uso de la tierra urbana y rural, y ordenación territorial. Es decir, ya tiene luz verde para convertirnos en su tan deseada isla caribeña. La desgracia de esta realidad es que el 2012 se ve cada vez más lejano. Los que pensamos que un cambio de rumbo es tan necesario como posible, quizás no lo lleguemos a vivir en nuestra tierra. Y de hacerlo, quizás no podremos escribir al respecto. Pronto hasta hablar de deportes será motivo de persecución. Mientras tenga aire en mis pulmones, seguiré viviendo bajo la siguiente frase. Sapere aude Venezuela. Atrévete a pensar Venezuela. Nos merecemos vivir en un país mejor. Nos leeremos la semana que viene, si no me censuran, o me votan. Oportunismo autoritario y autogolpe. Ricardo Trotti. El Universal. Domingo 19 de diciembre de 2010. Latinoamérica nos tiene acostumbrados a contradicciones e hipocresías. A pocos días de terminada la 20ª Cumbre Iberoamericana en Mar del Plata, donde los líderes regionales firmaron una cláusula democrática, obligándose a denunciar y suspender cualquier gobierno que amenace la ruptura o alteración del orden institucional, el presidente Hugo Chávez desoyó la regla con la presentación de varias propuestas de ley que le permitirán gobernar sin Congreso ni prensa. Faltaban solo unas semanas para la incorporación a la Asamblea Legislativa de 67 diputados opositores democráticamente electos, cuando Chávez, arropado en su típico oportunismo autoritario, pidió carta blanca a sus propios legisladores para gobernar por decreto, amparándose en el agravamiento de la crisis social tras las inundaciones. Los legisladores, en su mayoría oficialistas y serviles, ofrecieron a Chávez extender su autodisolución por 2 años, no más de lo que le había pedido, para que pueda mandar en forma autónoma como en 1999, 2001 y 2007. De concretarse, los venezolanos estarían frente a un autogolpe, ya que además del suicidio legislativo, se estaría irrespetando la voluntad popular expresada en las elecciones de septiembre, cuando el 52% eligió una asamblea más plural,
que deberá asumir el 5 de enero. Chávez necesita desequilibrar a los poderes del Estado y los contrapesos de la democracia para ejercer el autoritarismo. Así que, desarticulado el Congreso y con una justicia subyugada, también necesita neutralizar la fiscalización que hacen los medios y la que los ciudadanos ejercen a través del Internet y las redes sociales. De ahí que su paquetazo de leyes, que incluye entre otras aberraciones la suspensión de diputados que cambien de ideología o partido, restringe a los medios con la reforma de la ley de telecomunicaciones, mientras las adiciones a la ley de responsabilidad social le sirven para censurar las informaciones y opiniones en Facebook y Twitter. Lo de Chávez también es oportunismo calculado, porque aunque pareciera que se sube ahora a la ola reguladora mundial del Internet por efecto de Wikileaks, sus planes son anteriores. A principios de año, con la excusa de la crisis energética, trajo de Cuba a Ramiro Valdés, ministro de Informática y Comunicación, para diseñar una estrategia de represión de la red, similar a la del eficiente estilo cubano. Es que Chávez sabe que para anular las movilizaciones de los universitarios no solo debe controlarlos físicamente, sino limitar sus expresiones en las redes sociales, como Twitter, de gran popularidad en el país, como se demostró en gigantescas protestas y debates que desde el jueves los usuarios armaron, liderados por el cantante español Alejandro Sanz. En su paranoia conspirativa y temiendo que resultará difícil contener a los usuarios y sus mensajes, el gobierno está creando nuevas reglas que obligan a los proveedores de Internet a restringir la difusión de información y acceso a portales que critiquen al gobierno, promuevan el desorden público o actos contra la seguridad nacional. De la misma forma ataca a los medios tradicionales. A la presión ejercida contra Globovisión, de la que el gobierno ya se apropió un 20%, ahora la pretensión es cerrarla o reconvertirla. Las nuevas normas establecen criterios de propiedad y de operación más restrictivos que harán casi imposible que el presidente del canal, Guillermo Zuloaga, en proceso de asilo político en Estados Unidos por falta de garantías, se mantenga como dueño. Difícil será revertir la situación, porque así como se cerró RCTV en el 2007, a otras 34 radios y 5 canales de cable Chávez siempre mantiene un halo de legalidad, aunque claro está, se trata de leyes a medida, dictadas por un Congreso prestado al autoritarismo e interpretadas por una justicia parcializada. Difícil será revertir la situación, porque así como se cerró RCTV en el 2007, a otras 34 radios y 5 canales de cable este año, Chávez siempre mantiene un halo de legalidad, aunque claro está, se trata de leyes a medida, dictadas por un Congreso prestado al autoritarismo e interpretadas por una justicia parcializada. Desde el punto de vista democrático, la experiencia venezolana es catastrófica y en materia de libertad de prensa y expresión los retrocesos son irreversibles. Se avasalla no solo la libertad de los medios y periodistas, sino también el contenido de los mensajes personales, violándose la vida privada, la intimidad y la libertad individual. Ante este panorama, cabe preguntarse si serán necesarias más pruebas y evidencias para que algún gobierno exija que se aplique la nueva cláusula democrática que todos abrazaron en Mar del Plata. En 15 días Asamblea aprobó 16 leyes. Chavismo aceleró paquetazo socialista antes de que se instale nueva AN Sara Carolina Díaz. El Universal. Domingo 19 de diciembre de 2010. El contenido de la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo, y rechazada por el pueblo en referendo en 2007, se impone en forma de un paquete de leyes 20 días antes de que una Asamblea Nacional plural se instale en el Palacio Legislativo con la incorporación de 65 diputados que difieren de las políticas del presidente Chávez. Más de 20 leyes, la mayoría orgánicas, han sido aprobadas o se han incorporado a la agenda del Parlamento en menos de un mes, entre ellas una ley habilitante,
la cuarta en una década en el poder que tiene el presidente, que, amparada en la crisis de las lluvias, otorga poderes especiales por año y medio al Ejecutivo para legislar en 9 ámbitos que van desde el ordenamiento territorial, la disciplina de la Fuerza Armada, hasta los seguros y especulación. Radicalizar el socialismo es el argumento oficialista para imponer estas leyes que no han sido sometidas a consultas, y que se han modificado minutos antes del debate en plenaria. La radicalización exigida hasta generó una ley antisalto de Talanquera que castiga a los que osen cambiar de opinión en la casa del debate. Ni se acata ni se cumple. Fernando Ochoa ANTICH. El Universal. Domingo 19 de diciembre de 2010. No hay peor consejero que el miedo. Se cometen los errores sin medir las consecuencias. Eso está ocurriendo con Hugo Chávez. La derrota electoral del 26 de septiembre lo tiene consternado. No encuentra explicación a ese fracaso ni manera de reaccionar. Sus asesores cubanos le han recomendado que radicalice la revolución e imponga a trocha y moche el socialismo del siglo XXI. Está decidido a hacerlo. La Asamblea Nacional es su instrumento. Los diputados oficialistas quieren aprobar un conjunto de leyes inconstitucionales de clara orientación socialista, sin importarle la opinión de los venezolanos. La lista es muy larga, pero nervioso y acobardado como se encuentra ha decidido pedir que le aprueben la cuarta ley habilitante de su periodo presidencial por un lapso de 12 meses. Nadie puede explicarse, y mucho menos aceptar, que en esa bendita ley habilitante se quieran incluir temas tan alejados a la tragedia originada por las lluvias torrenciales. Si dicha ley se redujera al tiempo de funcionamiento de la actual Asamblea Nacional y solo se refiriera a sus 2 primeros artículos, es posible que pudiera justificarse, aunque mucho más lógico hubiese sido dictar un decreto de emergencia para enfrentar dicha tragedia. De todas maneras, esos 2 primeros artículos están redactados de tal manera que tienen que producir cierta inquietud, principalmente cuando habla de desarrollar de manera equitativa, justa, democrática y participativa los derechos de la familia para su buen vivir, ya que este último concepto no es fácil de entender. El colmo son los artículos 2, 4 y 5, ya que es imposible justificar que para enfrentar una tragedia como consecuencias de lluvias y derrumbes se hable de dictar normas regulatorias en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología de la información, los mecanismos públicos de comunicaciones informáticas, electrónicas y telemáticas como lo establece el artículo 2. Igual de escandaloso es el contenido de los artículos 4 y 5 que autorizan a Hugo Chávez a dictar normas para regular el sistema de seguridad ciudadana, el sistema policial y de protección civil, el sistema de identificación ciudadana y el control migratorio, el funcionamiento de las instituciones y los asuntos relacionados con la seguridad y la defensa integral de la nación, que desarrollen las normas relativas a la Fuerza Armada. Definitivamente, el gobierno cree que los venezolanos son tontos de capirote. Justamente, un tema poco discutido en la opinión pública ha sido el artículo referido a la institución armada. Creo conveniente hacerlo, para que mis compañeros de armas reflexionen sobre las consecuencias profesionales que tendrá esta modificación. Es inexplicable que habiéndose aprobado recientemente una ley orgánica de la Fuerza Armada, se necesite reformar normas que regulen la disciplina y la carrera militar.